Desde 2023, la función judicial ecuatoriana ha estado sujeta a varias controversias, entre las que se encuentran algunos casos de corrupción, concursos de méritos y oposición anulados, e inclusive autoridades judiciales investigadas. Problemáticas que paulatinamente han generado desconfianza entre los ciudadanos ecuatorianos hacia el sistema judicial vigente. Pero claro, la problemática no se concentra en cambiar constantemente a las autoridades. Más bien, se trata de generar mecanismos efectivos de control para evitar el brote de abusos de poder. Constitucionales para obtener libertades ilegales, reducción de penas y fallos favorables a cambio de dinero o influencias políticas. El caso mostró que estas prácticas no han sido hechos aislados, sino fueron parte de un modelo sostenido por fallas de los sistemas. Cuando los órganos que se encargan de administrar y dirigir la justicia pierden la legitimidad, esta pérdida de legitimidad se empieza a extender como si fuera un virus hacia todo el sistema. Pero para entender esta crisis estructural debemos primero comprender cómo se constituye la función judicial. Está integrada principalmente por juzgados de primera y segunda instancia, la Corte Nacional de Justicia, La Corte Nacional de Justicia es la encargada de demostrar justicia, generar jurisprudencia y conocer la casación. el Consejo de Adjudicatura, Es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. y la Fiscalía General del Estado. Se encarga de dirigir la investigación de los delitos, ejercer acción penal, defender la legalidad y los intereses de la sociedad. El caso Plagas se origina en Ecuador en 2023 como una expansión de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado tras el destape del caso Metástasis. Mientras Metástasis reveló los vínculos entre el narcotráfico y los operadores judiciales, Plaga evidenció cómo estas redes ya operaban de forma sistemática dentro de la función judicial. Las investigaciones permitieron identificar una estructura integrada por jueces, abogados, funcionarios judiciales, actores externos, los cuales manipulaban sorteos, resoluciones y acciones constitucionales para obtener libertades ilegales, reducción de penas y fallos favorables a cambio de dinero o influencias políticas. El caso mostró que estas prácticas no han sido hechos aislados, sino fueron parte de un modelo sostenido por fallas en los sistemas de selección, control disciplinario y supervisión institucional. Plaga confirmó que la corrupción judicial en Ecuador había dejado de ser una episódica para convertirse en un problema estructural. José Swing ha renunciado a su cargo como presidente de la Corte Nacional de Justicia. La permanencia de José Swing en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia tambalea. Desde el lunes recibe visitas de compañeros jueces que le piden que renuncie o que convoque a sesión del Pleno para sacarlo del cargo. Consideran que no puede seguir al frente de la Corte tras el escándalo que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, propuesto por él en 2 ocasiones. José Dionisio Swing renuncia en medio de la polémica alrededor de Mario Godoy. El caso Metástasis de 2023 es una investigación penal que evidenció la infiltración del crimen organizado en la justicia ecuatoriana, exponiendo de esta manera grandes fallos de control y una crisis de confianza en la función judicial. El caso sostenía la existencia de una red de relaciones entre jueces, fiscales, abogados, funcionarios judiciales y personas vinculadas a organizaciones criminales, quienes habrían intervenido indebidamente en decisiones judiciales a cambio de beneficios.
Este caso no solo expuso delitos individuales, sino debilidades estructurales en los mecanismos de control interno del sistema judicial. En este momento de cuestionamientos a la función judicial, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, compareció ante la Asamblea Nacional para responder a denuncias relacionadas con presuntas presiones ejercidas sobre el juez especializado en casos de corrupción, José Serrano. La comparecencia se dio en un escenario de alta tensión política e institucional, marcado por el impacto como el caso Metástasis y por una creciente desconfianza ciudadana hacia los órganos encargados de administrar justicia. Durante su intervención, Godoy negó haber ejercido presiones indebidas y sostuvo que su actuación se enmarcó dentro de las competencias administrativas del Consejo de la Judicatura. He visto que el doctor Pablo Encalada sale a pedir públicamente mi renuncia y decir que tengo un conflicto de interés por los casos que alguna vez defendió a mi esposa. Sin embargo, al mismo tiempo reconoció que el sistema judicial atraviesa una crisis profunda. En su discurso, el presidente del Consejo atribuyó varios problemas actuales a decisiones y prácticas heredadas de administraciones anteriores, señalando que la institución recibió una estructura debilitada y con falencias acumulativas. Esta afirmación marcó uno de los momentos más relevantes de la comparecencia, pues se evidenció presión política e institucional que enfrenta el titular del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, más allá de esta declaración, la comparecencia dejó en evidencia una dificultad central: la ausencia de propuestas concretas e inmediatas para enfrentar los problemas estructurales de la administración de justicia. Esta dualidad refleja una tensión constante en la gestión del Consejo de la Judicatura, la necesidad de defender la legitimidad de la autoridad, mientras se admite que el sistema enfrenta una crisis que supera a una sola administración. La comparecencia permitió confirmar el diagnóstico de la crisis de la función judicial. No obstante, también evidenció los límites de las respuestas institucionales hasta ahora planteadas, dejando abierta la discusión sobre la capacidad real del Consejo de la Judicatura para impulsar una reforma profunda en el sistema judicial. Hay juicios que buscan la justicia y otros que solo buscan a un culpable simbólico para calmar al sistema. La Asamblea Nacional impulsó un juicio político en su contra. No necesariamente por una sentencia declarada ilegal, sino, según se argumentó, por incumplimiento de funciones. El juicio político en estos términos es absurdo. Aquí surge la pregunta incómoda. ¿Realmente estamos ante responsabilidades individuales o frente a una crisis estructural del sistema judicial ecuatoriano? Porque los problemas que hoy se le atribuyen a Goyes no nacieron con ella. No se gestaron en su oficina, ni su escritorio, ni dependen únicamente de su voto. Son fallas acumuladas, arrastradas por administraciones anteriores, por decisiones políticas pasadas y por un modelo institucional que ya está agotado. Las instituciones están peor o igual que antes. Solanda Goyes ha sido clara. El problema no es Solanda Goyes. El problema es un sistema judicial al que se le exigen milagros con unas reglas que ya están rotas. Y mientras sigamos buscando a los responsables individuales para tapar fracturas que son colectivas, el juicio político será solo eso, un acto político que está disfrazado de solución. La crisis de la función judicial en el Ecuador no es nueva. Se repite, se transforma y reaparece, bajo distintas formas. En esta ocasión, el epicentro del conflicto no es la Corte Nacional de Justicia, sino el órgano que la administra y disciplina, el Consejo de la Judicatura.
En el centro del debate se encuentran 4 miembros del Consejo de la Judicatura, una ex vocal y 3 vocales en funciones, actualmente sometidos a un juicio político en la Asamblea Nacional. Oficialmente, la acusación se basa en un supuesto incumplimiento de funciones durante la evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional realizada en 2019. Sin embargo, esa evaluación ya fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Aún así, el proceso político continúa. Para Rafael Ollarte, el problema de fondo no es solo administrativo, sino estructural. El Consejo de la Judicatura habría vulnerado la independencia judicial interna, interfiriendo en el funcionamiento de la Corte Nacional a través de procesos de evaluación que no le correspondían. Estas preocupaciones no fueron aisladas. Organismos internacionales y relatores especializados ya habían advertido sobre los riesgos que este tipo de evaluaciones representaban para la autonomía judicial. A esto se suman audios filtrados que sugieren intentos de influir en decisiones judiciales y en la designación de jueces. Audios graves que no solo plantean una posible responsabilidad política, sino incluso penal. Frente a estas denuncias, el silencio institucional ha sido casi absoluto. No hay explicaciones claras ni desmentimientos públicos contundentes. En un sistema democrático, el silencio también erosiona la confianza. El juicio político, advierten juristas, corre el riesgo de convertirse en un simple cálculo de votos. Más que analizar causas jurídicas, se debate quién controla la función judicial y a través de qué mecanismos. Así, la justicia queda atrapada entre disputas de poder lejos de su función esencial, garantizar derechos. Esta crisis obliga a una reflexión un poco más compleja. Repensar el Consejo de la Judicatura, su forma de integración y sus amplias competencias. Ya no es una opción, sino una necesidad. En la entrevista de Carlos Vera, el diálogo con Ramiro García Falconi y la entrevista a la exfiscal Mariana Yepes coinciden en un punto central. El problema no es solo de personas, sino de el diseño institucional. Parafraseando a García Falconi, tenemos un programa de selección que ya no sirve para nada. Según él, con el modelo actual, ya no llegan los mejores. Al contrario, llegan los peores. El sistema de selección ya no premia la trayectoria jurídica, la formación o la experiencia real. Esa es una de las razones que explican el por qué se trabaja tanto, pero no se obtienen muchos resultados. Y no porque niegue la crisis, sino porque pretende simplificarla hasta convertirla en una persona. Y cuando la política empieza a reemplazar el análisis estructural por el análisis simbólico, la justicia deja de ser justicia y se convierte en un espectáculo. La propuesta de fondo es clara. Un nuevo modelo de gestión administrativa disciplinaria financiera alineado con estándares internacionales de independencia judicial y una autonomía financiera real que esté separada del Ejecutivo. Se plantea la necesidad de cambiar los parámetros de selección, postulantes con carreras formativas comprobables y criterios técnicos, mas no políticos. Incluso se recuerda la postura de Guillermo Lasso, quien propuso eliminar el Consejo de la Judicatura y trasladarlo esas funciones a la Corte Nacional. Sin ese cambio estructural, el problema solo se repite. En el Ecuador, la crisis de la función judicial ya no es un rumor ni un secreto a voces. Investigaciones recientes han expuesto una realidad profunda y alarmante: la relación directa entre la política, corrupción y crimen organizado dentro del sistema de justicia. Para Hernán Pérez Luz, jurista, ex embajador de Ecuador ante la ONU, este momento marca un antes y un después. Si para algo está sirviendo este operativo, es para evidenciar esta podredumbre que ha existido entre la política, el narcotráfico y la corrupción.
Pérez Luz sostiene que la politización de la justicia no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, advierte que hoy ha entrado a niveles nunca antes vistos. Hemos llegado a niveles que jamás pensábamos que existían. Prostitución dentro de los sistemas judiciales y uso de la justicia para enriquecerse. Lo más grave, señala, es que la captura institucional ha permitido la penetración del narcotráfico en uno de los pilares del Estado de Derecho. El narcotráfico ha penetrado uno de los pilares del Estado, que es el sistema judicial. Para el jurista, el país se encuentra en un punto crítico. No actuar ahora significaría normalizar la corrupción y aceptar reformas meramente superficiales. Lo grave sería que terminando esto haya solo arreglos cosméticos, parches aquí y allá, y que las cosas continúen igual. Frente a este escenario, Pérez Luz plantea una reacción en varios frentes, comenzando por el respaldo ciudadano a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Uno de los ejes centrales de su análisis es la defensa del rol de la Fiscal General del Estado frente a los intentos de juicio político impulsados desde la Asamblea Nacional. En Ecuador, los concursos nulos dentro de la función judicial se refieren a los procesos de selección y nombramiento de jueces, fiscales u otros funcionarios, que son anulados por irregularidades graves, como la falta de transparencia, incumplimiento de requisitos legales, injerencia política o manipulación de méritos y oposiciones. Estos concursos, que deberían garantizar independencia y meritocracia, han sido cuestionados reiteradamente por el Consejo de la Judicatura y por la Corte Constitucional. Su recurrencia se relaciona directamente con la crisis de la función judicial, ya que debilitan la legitimidad institucional, generan inestabilidad en los cargos y afecta la confianza ciudadana en la administración de justicia. Además, la nulidad de concursos provoca vacíos de personal, retrasos procesales y mayor dependencia de jueces provisionales, lo que incrementa el riesgo de presiones externas y corrupción. En conjunto, los concursos nulos evidencian problemas estructurales en la gobernanza judicial y en la garantía efectiva de la independencia judicial en el país. La declaratoria de nulidad a los concursos de jueces de la Corte Nacional han generado algunos problemas dentro de la función judicial, dentro de las cuales se encuentran vacantes para puestos de jueces, jueces provisionales e inseguridad jurídica. Sin concursos legítimos no hay independencia judicial, ni mucho menos confianza ciudadana. La crisis de la función judicial en Ecuador no es coyuntural, es el conjunto de decisiones acumuladas, controles fallidos y la falta de cambios estructurales en el sistema judicial. Superar esta crisis requiere algo más que cambios discursivos o sanciones aisladas. Exige reformas profundas, fortalecimiento de los mecanismos de control, respeto al principio de mérito y un compromiso real con la independencia judicial. El futuro de la justicia en el Ecuador dependerá
si el país es capaz de transformar esta crisis en una oportunidad de reconstrucción institucional o si continuará normalizando una justicia frágil, provisional y permanentemente cuestionada.